¿Sabías que algunas palabras bíblicas significaban algo mucho más profundo de lo que entendemos hoy? A veces creemos comprender un versículo, pero el paso del tiempo, las traducciones, los cambios de idiomas pueden hacer que perdamos parte de la riqueza del texto original, de la idea original. Incluso existen palabras que aparecen en nuestras traducciones castellanas, pero que no existen exactamente de esa manera en los idiomas originales. ¿Sabías que la palabra infierno no aparece literalmente en los manuscritos bíblicos? Esa palabra que nosotros leemos, infiernos, es la forma de traducir distintos términos hebreos y griegos y poseen matices y significados diferentes. Y eso ocurre con muchas expresiones bíblicas. Por eso, estudiar palabras bíblicas correctamente puede ayudarnos a comprender mucho mejor el mensaje de Dios. Hoy vamos a aprender una guía sencilla para estudiar una palabra bíblica paso a paso y descubrir la riqueza que muchas veces se esconde detrás de una simple traducción. El objetivo final del estudio bíblico no es simplemente acumular información. Es conocer mejor a Dios y su carácter para poder confiar plenamente en Él. La Biblia muestra ese carácter a través de las palabras inspiradas que fueron escritas hace miles de años atrás y en culturas diferentes a las nuestras. Sin embargo, las traducciones, los cambios históricos del lenguaje y la evolución del significado de las palabras pueden hacer que algunas expresiones transmitan una idea distinta a la de la original. Por eso es importante aprender a estudiar las palabras bíblicas cuidadosamente, no para complicar la Biblia, sino para comprender mejor el mensaje que Dios nos quiso transmitir. Y hoy vamos a ver una guía práctica y sencilla para poder hacerlo. Te invito entonces a que comencemos aquí en Biblia para principiantes. Y vamos desde ya al paso número 1. Elegir una palabra que nos genere preguntas o que nos despierte algo, ¿no? Hay palabras que nos incomodan, que nos molestan o que simplemente creemos que no está a fondo el significado. Hay algo que se despierta en nuestro corazón al estudiar la Biblia. Bueno, debemos aprovechar para estudiar esa palabra. A mí me ocurrió algo así con la palabra misericordia, por ejemplo. Yo leía la palabra misericordia y pensaba en el verdugo que estaba por terminar con la vida de alguien, que estaba allí preso. Y decía, ¿así es la misericordia de Dios? Dios es un verdugo que está a punto de aniquilarnos. Y eso me hacía entender mal el texto de Lamentaciones, que dice que por su misericordia Dios no nos ha consumido. ¿Eso significa que Dios es bueno y por eso no nos la da? Así que estudié esa palabra que está en el idioma original, en hebreo y en griego, y de paso te invito después al final de este video, va a estar el link para que veas el sermón que yo tengo de esa palabra, de la palabra misericordia, que nos ayuda a entender mejor a Dios. Pero así sucede con distintas palabras. Podemos estudiar la palabra gracia, alma, fe, mundo, santo, santidad, infierno, justicia. Cualquiera de esas palabras podemos tenerla para estudiar. Así que el primer paso es elegir una palabra que nos genere alguna pregunta y entonces decidir estudiar. ¿Qué hacemos entonces cuando tenemos esa palabra? Comparamos ese texto que contiene esa palabra en distintas Biblias. Bueno, ¿qué dice Lamentaciones 3 del 22 y 23 sobre la misericordia en la Reina Valera 60, en la Reina Valera 95, en la Nueva Traducción Viviente, en la traducción lenguaje actual, en la Biblia de Jerusalén, ¿no es cierto?, que es una traducción conocida, en la Torre Samat, ¿no? Elijo distintas versiones para ver cómo los traductores, valga la redundancia, tradujeron la palabra que nosotros conocemos como misericordia. Paso número 2. Investigar el significado de la palabra en castellano, ¿sí?, en distintos diccionarios. ¿Qué es lo que investigamos? Bueno, ¿qué significa esa palabra etimológicamente? ¿Cuál es el significado etimológico de la palabra que tenemos ahí? ¿Sí? Y por otro lado, esa palabra con el tiempo cambió su significado. Antes significaba algo y ahora otra cosa. En las nuevas traducciones hay un versículo de Santiago que dice que a Dios no le agrada a aquellos que tienen doble ánimo, ¿no? Que primero están bien y después están mal. Bastante entendible. Pero cuando vamos a traducciones antiguas nos encontramos, por ejemplo, con que dice que a Dios le desagradan los bilingües. ¿Cómo que a Dios le desagrada a los bilingües? En nuestro idioma original, hoy, bilingüe significa una persona que habla dos idiomas. Alguien que habla inglés, castellano, ¿por qué estaría mal? Hebreo y castellano nos vendría bien para estudiar la Biblia. ¿Por qué estaría mal? Bueno, en la época de las traducciones antiguas, bilingüe era una persona que decía una cosa a una, pero iba y le decía otra a otra persona. Tenía dos discursos distintos. Entonces a Dios lo que no le agradaba era eso, una persona de doble discurso, que diga una cosa pero que su vida sea otra. El traductor en aquella época agarró la palabra griega y puso, bueno, esta palabra la vamos a traducir como bilingüe. Y está bien para su época, pero hoy tendríamos una dificultad. ¿Qué podemos hacer para ayudarnos con esto? Usar diccionarios,
diccionarios etimológicos, herramientas digitales. Las herramientas digitales no reemplazan a la Biblia, lo podemos ver allí en Biblia para principiantes número 8, pero nos ayudan cuando nosotros preguntamos qué significado tenía esta palabra, cómo se desarrolló y esas cosas, y nos puede servir. Vamos entonces al paso número 3, relacionar la palabra con otras expresiones bíblicas. Hay palabras a veces que están acompañadas por otras palabras. Por ejemplo, vuelvo a la explicación, la palabra misericordia a veces está traducida como entrañable misericordia. Hay un por qué se relaciona con la palabra entrañable. ¿Por qué? Mira el sermón al final del video de hoy y también te propongo que lo estudies allí en la Biblia, ¿no? Pero hay palabras que a veces están ligadas unas a otras y entonces está bueno que nosotros podamos estudiarlas juntos para comprender mejor su significado, relacionarlas. Y entonces vamos a ver cómo esas palabras empiezan a tener otro tipo de matices, de significados, de profundidad y nos ayuda mejor a comprender el texto bíblico. Vamos entonces al paso número 4. El paso número 4 es el paso de estudiar la palabra en el idioma original. Y acá quiero hacer una aclaración, una santa aclaración de entrada. Yo estudié hace varios años teología y en mi época había muy pocas posibilidades de estudiar griego y hebreo si no ibas a la universidad o si no tenías un profesor de griego y hebreo. Y el laicado quedaba casi afuera de los idiomas bíblicos. Hoy, con las herramientas digitales que tenemos, yo te digo de todo corazón, casi como un sermón, no te dejes asustar por los idiomas originales. Cualquier persona puede tener acceso a tener una comprensión básica y un poquito más que básica acerca del significado de las palabras y la utilización. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Tomamos la palabra que elegimos, gracia, fe, misericordia, paz, lo que sea, y entonces preguntamos a una herramienta digital, por ejemplo, es lo más sencillo, preguntarle al ChatGPT, mira, yo encontré en este versículo la palabra misericordia. ¿De qué palabra hebrea o griega viene? ¿En qué otros versículos aparecen estas palabras, griega o hebrea? En el caso de esta palabra, que fue una de las que yo estudié, te encontrás con que hay 3 palabras hebreas para misericordia y una griega, y cada una tiene un matiz. Y volvemos a lo de la introducción de este estudio. Te vas a encontrar en la Biblia con que no existe la palabra infierno. Hay 3 palabras que se traducen como infierno en la Biblia, ¿sí? 2 hebreas y una griega. Entonces, cuando estudies esas palabras vas a ver qué matices tienen y a qué se puede estar refiriendo realmente el texto. Eso le podemos preguntar, ¿no es cierto?, a una herramienta o una inteligencia artificial. Dame las palabras griegas y hebreas que se traducen como infierno en la Biblia. ¿Qué significa etimológicamente la primera palabra hebrea? ¿Qué significa la segunda palabra hebrea etimológicamente? ¿Qué significa la tercera palabra griega etimológicamente? ¿Sí? Y ahí usamos. Y la otra pregunta que hacemos en este mismo paso, ¿cómo se utilizaba esta palabra griega en el Imperio Greco-Romano, en la época en la que se escribió la Escritura, el Nuevo Testamento, o de acuerdo al reinado, de acuerdo al tiempo en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento tenemos, por ejemplo, la palabra hebreo. Nosotros automáticamente le damos la connotación de una raza, pero en realidad hebreos en una época significó ladrones, eran las personas que robaban, abiru es la palabra. Otra vez era la palabra los que cruzaban, es decir, la gente que era nómada, iba de acá para allá, eran los abiru en realidad, y después terminó siendo la raza abiru o hebreo que nosotros conocemos. Entonces está bueno preguntar eso, ¿cómo se utilizó esta palabra en los distintos tiempos bíblicos? Y extra bíblicos también. Por ejemplo, una palabra en el Nuevo Testamento, ¿cómo la utilizó Platón? Logos, la palabra que utiliza Juan, que la utiliza con otra connotación. Eso podemos preguntarle a la inteligencia artificial. Y haciendo las preguntas correctas, nosotros nos vamos haciendo una idea del significado de la palabra que está allí escrito en la Biblia. ¿Cómo la entendieron aquellos que la escucharon por primera vez y los que la pronunciaron? ¿Cómo la utilizaban? ¿Cuál es la carga emocional que tiene esa palabra? El paso 5 es analizar el contexto cercano a la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cada autor bíblico utilizó una palabra con un matiz fuerte también. Un ejemplo sencillo, la palabra mundo, del griego que utiliza allí Juan, no tiene una connotación de la creación. Cuando Juan, estoy hablando de Juan en general, habla del mundo, habla de aquellos que son contrarios a Dios. El mundo es lo malo, el mundo es lo carnal, el mundo es lo que es el pecado, el mundo es los malos deseos. Eso es el mundo para Juan. Cuando nosotros leemos la palabra mundo en Juan, tiene una connotación fuerte. ¿Sí? Estudiamos el contexto, entonces, ¿cómo se utiliza esa palabra por ese autor? ¿Cómo utilizaba Pablo la palabra carne, la palabra espíritu?
¿A qué se refería él? Cuando utiliza en Romanos la palabra ley y en Gálatas, ¿a qué se refiere? ¿A las leyes ceremoniales? ¿A las leyes morales? ¿A las leyes civiles? ¿De qué está hablando? Está bueno poder investigar entonces eso para poder comprender mejor. El contexto que está alrededor de una palabra nos ayuda a entender mucho mejor sus sentidos. Eso pasa en el castellano normal, ¿no? Si yo le digo a, no sé, algún amigo, che, cargándolo, ¿no? Haciéndole un chiste, ya no te banco. La palabra banco ahí tiene la connotación de aguantar, de sostener, de soportar. Pero si yo le digo, che, a las 10 firmamos el cheque en el banco, banco tiene otra connotación. Ahí la palabra es un lugar donde hay un depósito, la palabra donde hay dinero, donde se hacen transacciones comerciales. Si le digo a mi esposa, amada, te espero en el banco de la plaza donde nos dimos el primer beso, ese banco tiene otra connotación. Tiene una connotación de lugar, pero para la pareja que está diciendo donde te di el primer beso, tiene una connotación sentimental, amorosa, emocional. Entonces vemos que una palabra como banco en castellano, depende del contexto en el cual yo la digo, tiene un sentido. En la Biblia pasa exactamente igual. Y no te asustes, esto que estamos viendo ahora, si vos seguís estos 7 pasos, te van a ayudar a entender las palabras en su contexto. Esto no es para complicarnos, esto es para entender mejor el carácter de Dios y así poder entender, por ejemplo, lo que me pasaba a mí, que nada tiene que ver el verdugo que está a punto de matar a un reo con ese Dios que aplica su misericordia para con nosotros. Es otro tipo de misericordia que, repito, te invito a verlo en el sermón del final. Vamos entonces al paso 6. Paso 6. Comparar y sacar conclusiones. Una vez que hicimos todo este trabajito, volvemos a agarrar las versiones de la Biblia donde vimos las traducciones y vemos cuál es la traducción que comunica mejor esta idea. Hubo alguien que eligió mejores palabras para traducir. Hubo alguien que escogió mejor cómo transmitir el pensamiento del autor bíblico. ¿Qué matices descubrió en esa palabra, en esa traducción, ¿no? Y cómo cambia nuestra comprensión del pasaje también. Eso nos va a ayudar a entender el pasaje bíblico de otra forma. Vamos al paso 7, último paso y el más importante. Aplicar esto al estudio de tu vida espiritual. Ese es el paso que sigue y que es sumamente importante. Finalmente nos tenemos que preguntar, ¿entiendo mejor este versículo ahora que estudié esta palabra? ¿Qué me revela acerca de Dios esta palabra? ¿Qué me enseña sobre la situación del texto y lo que quiso decir el autor del texto? ¿Y cómo transforma esto mi comprensión espiritual? ¿Cómo hace que yo comprenda mejor la palabra fe, la palabra misericordia, la palabra justicia, la palabra, ¿no es cierto?, allí que puede haber elegido gracia con mi vida espiritual y con mi relación con Dios? ¿Cómo logro comprenderlo mejor? Porque el objetivo final del estudio bíblico, amigo, no es aprender palabras. No es saber cómo se pronuncia la palabra misericordia o las palabras misericordia en el hebreo antiguo, sino qué matices tienen, qué significado tiene para mí, qué me habla esto acerca de Dios para mí. Cuando yo estudiaba esa palabra y luego fui al Nuevo Testamento, entendí mucho mejor esas expresiones, Señor, Hijo de David, ten piedad de mí. ¡Wow! Es terrible cómo cambia el significado al entender mejor las palabras. Detrás de las palabras bíblicas existen matices profundos que realmente enriquecen nuestra comprensión de la Escritura. Y aunque no conocemos perfectamente la riqueza de todos los idiomas antiguos, el poder comenzar a estudiarlos y acercarnos un poquitito ayuda mejor a nuestra comprensión y, por supuesto, a la disposición de nuestro corazón hacia Dios. La Biblia sigue siendo una fuente inagotable de sabiduría, de comprensión, de emociones. No solamente de conocimiento mental, de emociones también. Y cuanto más profundamente la estudiamos, mejor conocemos a Dios. Contame, por favor, allí en los comentarios, cuál es la palabra bíblica que te gustaría estudiar y por ahí podemos hacer un video también sobre esa palabra específicamente, ¿no? Y bueno, como decíamos anteriormente, si querés ver un ejemplo práctico de esto, mirá mi sermón de la misericordia divina que estamos poniendo aquí en el link de arriba. Así que te deseo todo lo mejor, deseo que tengas éxito, deseo que me cuentes tu experiencia estudiando una palabra bíblica allí en los comentarios para poder orar por vos. Y te espero en Biblia para Principiantes 12, donde vamos a estar viendo cómo estudiar un tema bíblico. Que Dios te acompañe y te bendiga.